Y dice, pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordené. Le está hablando, por supuesto, Dios aquí a Jeremías. No estés atemorizado ante ellos, pues de lo contrario te aterrorizaré ante ellos. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus oficiales y sus sacerdotes, y contra el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Amén. El contexto de estos versículos arranca cuando Jeremías fue llamado a ser profeta. Él fue llamado a ser profeta a una edad joven, temprana, durante el reinado de Josías en Judá. Y esto sucede alrededor del siglo VII a.C. Su misión era advertir al pueblo de Judá sobre la inminente destrucción, el exilio que iban a padecer como consecuencia de su desobediencia y apostasía. En Jeremías 44, 4:10, Dios está diciendo una y otra vez: envié a mis siervos los profetas para que les advirtieran que no incurrieran en estas cosas tan abominables que yo detesto. Pero ellos no escucharon, no prestaron atención, no se arrepintieron de las maldades, sino que siguieron ofreciendo incienso a otros dioses. Y por eso se derramó mi ira y se encendió mi furor contra las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén, las cuales se convirtieron en ruina hasta el día de hoy. Y ahora sí, dice el Señor, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se provocan ustedes mismos un mal tan grande? ¿Por qué provocan la muerte de la gente de Judá, de hombres, mujeres, niños y recién nacidos, sin que quede un remanente? Me agravian con las obras de sus manos al ofrecer incienso a otros dioses en el país de Egipto, donde han ido a vivir. Lo único que están logrando es ganarse su propia destrucción, además de convertirse en maldición y deshonra entre todas las naciones de la tierra. ¿Acaso ya se han olvidado de todas las maldades que cometieron sus antepasados, las de los reyes de Judá y sus esposas, además de las que ustedes y sus esposas cometieron en Judá y en las calles de Jerusalén? Sin embargo, hasta el día de hoy no se han humillado, ni han sentido temor, no se han comportado según mi ley y mis estatutos que les di a ustedes y a sus antepasados. Dios llama a Jeremías antes de su nacimiento, diciendo, allí como leí yo recién cuando presentábamos a Mateo en el capítulo 1, verso 5, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías, consciente de su juventud e inexperiencia, se siente incapaz. Pero Dios le asegura de que Él mismo iba a poner palabras en su boca y lo iba a proteger. En Jeremías 1, del 11 al 16, Dios da a Jeremías 2 visiones. Una vara de almendro, símbolo de vigilancia, y también le da la visión de una olla hirviente, inclinada desde el norte, símbolo del juicio que vendría desde Babilonia. Estas visiones confirman que Dios está vigilando sobre su palabra para cumplirla, y que el juicio contra Judá es inevitable debido a su idolatría y pecado. El profeta Jeremías es entonces enviado por el Señor. Es enviado para hablar su palabra a un pueblo duro de corazón, a un pueblo rebelde, un pueblo lleno de idolatría, un pueblo que aún estando en duras condiciones, seguía con un corazón lleno de soberbia. En Jeremías 44, 16 y 17, el pueblo responde: no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor.
Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros oficiales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Un pueblo realmente con un corazón empedrado. Y después de este contexto, entonces, es interesante y no menos penoso que esa misma actitud es la que podemos encontrar en muchos cristianos hoy en día, pues no quieren ser exhortados por la palabra, solamente quieren escuchar lo que agrada a sus oídos, quieren escuchar solamente que se hable de bendiciones, que se le hable de prosperidad, sin tener un corazón arrepentido delante del Señor. Es por eso que los mensajes para el pueblo de Dios que encontramos en este libro maravilloso del profeta Jeremías son también mensajes muy importantes para la iglesia de hoy. Es decir, para vos, para mí, cada uno de nosotros debe prestar atención y tener oídos para oír lo que Dios le dice a la iglesia. Y sabes, entonces arrancamos. El primer mensaje de estos 5 es la importancia de volver al Señor y no permitir la idolatría en nuestro corazón. Jeremías 2, del 11 al 13, leemos: ¿hay alguna nación que haya cambiado los de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Dios se había apartado de la adoración verdadera al Señor y su corazón se volvió a los ídolos. Dejaron y cambiaron al Dios verdadero por ídolos que no tienen poder y que en sus aflicciones no les podían ayudar. Por medio de esas palabras, el Señor nos hace un llamado a nosotros, iglesia, para no permitir la idolatría en nuestro corazón. Aunque hoy los ídolos son diferentes a los de aquella época, pues los ídolos de aquellos tiempos eran Baal, ellos adoraban a Tamuz, a la Reina del Cielo, a Moloch, etc. Los ídolos de hoy son el dinero, el trabajo, los negocios, las posiciones materiales, las amistades, las redes sociales, el celular. El Señor nos recuerda que todo eso, aunque puede tener poder y puede ofrecer ayuda, porque nadie puede negar cuán útil es el celular, ¿verdad? Todo esto es limitado. Ya no nos puede ofrecer seguridad todo esto. Pues el único que todo lo puede y el único que nunca cambia es nuestro Dios. Amén. El segundo mensaje es: cuidado con vivir un cristianismo sin conversión. Jeremías 7, del 2 al 7 dice: párate a la entrada del templo del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: corrijan su conducta y sus acciones, y yo los dejaré vivir en este lugar. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si realmente corrigen su conducta y sus acciones, si realmente practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces, dice Dios, los dejaré vivir en este lugar, en la tierra que dice a sus antepasados para siempre. El pueblo de Dios
había caído en una falsa religiosidad, sin una verdadera comunión con Dios. Ellos confiaban en el templo como su garantía de protección. Es decir, ellos pensaban que por tener el templo en medio de ellos, eso era suficiente para estar protegidos, sin importar su comportamiento, sin importar todos los pecados que había en sus corazones. Así como el reino de Judá creía erróneamente que tener templo era suficiente para estar bajo la bendición de Dios, hoy la iglesia cae en el error de creer que solamente es necesario congregarse o servir en el templo sin tener una verdadera transformación real en su vida, sin tener un verdadero arrepentimiento de corazón. Porque, ¿sabes, mi hermano, mi hermana? Vivir un cristianismo sin conversión toca un punto crucial en la vida cristiana. Ese punto habla de la necesidad de una transformación genuina del corazón y la mente, más allá de una mera adhesión externa a las prácticas y creencias cristianas. Hay dos tipos de personas que asisten a la iglesia. Están los Cristo creyentes y están los cristianos. Un Cristo creyente puede referirse a alguien que cree en Jesucristo y en su divinidad, sí, por supuesto. Y este término pone énfasis en la creencia en la figura de Cristo, en su papel como Salvador y Redentor. Ser un Cristo creyente implica aceptar las enseñanzas de Cristo, implica reconocer su sacrificio en la cruz como la base para la salvación. Pero ¿sabes qué? No hay una entrega, ni se deja transformar. Sigue haciendo su vida. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, allí en Santiago 2:19. Conoces este versículo, ¿verdad? Ser cristiano es totalmente diferente. Ser cristiano implica una dimensión activa y vivencial de la fe, que va mucho más allá de simplemente creer en Cristo. Es un compromiso con seguir sus enseñanzas. Es un compromiso con permitir que la fe fluya e influya en todas las áreas de la vida. Mientras que ser un cristiano creyente, un Cristo creyente, puede referirse más específicamente al acto de creer en la persona de Jesús y nada más. Un cristiano, ser un verdadero cristiano, implica transformación, iglesia. También implica una identidad, implica una práctica de vida que refleje esa creencia. ¿Lo entendés? ¿Sí o no? Entonces te pregunto, ¿cuál de los dos eres tú? ¿Sos un Cristo creyente o sos verdaderamente un cristiano? Yo estoy casi seguro, y digo casi seguro porque he aprendido a no poner las manos en el fuego por nadie, que vos sabés que la vida cristiana no se trata de religiosidad, de solamente congregarse y servir por cumplir un requisito. Para que nuestra vida tenga un cambio real, necesitas tener un corazón verdaderamente arrepentido y convertido al Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice Pedro en ese primer mensaje allí en el libro de los Hechos. Como también lo dijo claramente Jeremías al pueblo. Jeremías les dice: corrijan su conducta y sus acciones. Pues, mis amados, no podemos cometer el error de creer que estar en el templo hará un cambio automático en nuestra vida. Eso nunca va a suceder. Tenemos que tomar la decisión de apartarnos de nuestros malos caminos y de acercar nuestra vida al Señor. Amén. Debemos reflexionar, iglesia, sobre la autenticidad de nuestra fe.
cuán auténtica es nuestra fe, de nuestra conversión, y buscar una vida de transformación continua en Cristo Jesús. Debemos tener presente que el cristianismo verdadero es más que una etiqueta, es más que un conjunto de prácticas, es una vida transformada por el poder del Evangelio. La conversión no se trata solo de adoptar una nueva etiqueta religiosa, sino de una transformación profunda, una transformación personal. El tercer mensaje de Jeremías es conocer al Señor y tener una verdadera comunión con Él. Debe ser la prioridad de nuestra vida. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24 dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Y sabes, esta es una verdad que todas las personas deberían de comprender. Por muy sabios que seamos, culturalmente nos creemos sabios. Por muy sabios que seamos, siempre habrá situaciones en nuestra vida en las cuales no sabremos qué hacer. No sabremos cómo actuar, no sabremos cómo salir de allí. Por muy valiente que nos creamos, siempre enfrentaremos situaciones en la vida que nos llevarán de temor, nos van a llenar de temor y de angustia. Por muchas riquezas que tengamos, sabemos que siempre va a haber problemas en la vida, porque hay cosas que no se arreglan con dinero. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Pero si conocemos verdaderamente al Señor, si escudriñamos su palabra, si llenamos nuestro corazón de fe, no importa la situación que estemos enfrentando, nuestro corazón estará lleno de esperanza y de paz. En medio de las circunstancias más difíciles, siempre podemos sentirnos confiados, porque sabemos en quién hemos creído. Por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo a su discípulo Timoteo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya. ¿Cuán verdaderamente conocemos al Señor? ¿Te has preguntado eso? Porque cuando verdaderamente conocemos al Señor, podemos estar confiados que Dios está por nosotros. David dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Y la confianza de David en que Dios está de su lado es un ejemplo para nosotros de cómo debemos vivir con la certeza de que Dios nos protege y nos defiende. Al igual que David, podemos clamar a Dios cuando enfrentamos dificultades, confiando en que Él nos escucha y va a actuar en nuestro favor. Podemos vivir, iglesia, con la confianza de que Dios está con nosotros y por nosotros. Lo que nos da valor, nos da paz en medio de las adversidades. Y podés decir: el día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Con plena seguridad, con plena firmeza y creencia de que esto es así. El cuarto mensaje es que en cualquier situación, clamar a Dios es la mejor decisión que podemos tomar. Jeremías 33, 1:3 dice: la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra, la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé, te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Muchos cristianos conocen y saben de memoria el verso 3 que acabamos de leer. Ese verso que nos dice: clama a mí y yo te responderé. Pero no conocen el contexto
histórico que estaba viviendo Jeremías en ese momento de su vida. Él estaba preso, estaba en una situación crítica, y el Señor le recordó a Jeremías: tienes que clamar a mí, no esperes ayuda de los hombres, no confíes en hombres, clama a mí y yo te responderé. Y en los momentos de dificultad, en los momentos de escasez, de necesidad, de enfermedad, el Señor nos hace un llamado por medio del profeta Jeremías: no poner la confianza de nuestro corazón en los hombres. Así dice el Señor: maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Tenemos que tener la fe, tenemos que tener la confianza de clamar a Dios, de presentarnos delante de Él con la seguridad de que Él nos escucha, porque Él es el único que puede hacer posible lo imposible en nuestra vida. Jesús, allí en Marcos 10:27, dice, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y este versículo nos enseña a no depender de nuestras propias fuerzas, de nuestras habilidades, sino a confiar plenamente en el poder y la gracia de Dios. Nos anima a tener fe en que Dios puede hacer lo imposible, ya sea en la salvación, en nuestras luchas diarias o en cualquier desafío que enfrentemos a lo largo de nuestra vida. Podemos confiar en su poder y en su soberanía. Jesús enfatiza que las limitaciones humanas no aplican a Dios. En su poder, lo que es imposible para los humanos es posible para Él. ¿Lo crees? El quinto mensaje último de esta mañana del profeta para nuestra vida es: no hay mayor tristeza que perder la oportunidad de ser salvos. Jeremías 8:20 dice: pasó la cosecha, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Este versículo se encuentra en el contexto de un lamento de Jeremías sobre la ciudad de Judá. Jeremías, conocido como el profeta llorón, expresa el profundo dolor, la desesperación de su pueblo debido a la inminente destrucción, al inminente exilio como resultado de su persistente desobediencia y rechazo a Dios. Este verdaderamente, mi amada iglesia, podría ser llamado el versículo más triste de la Biblia, pues penosamente refleja la realidad de muchas personas en este mundo. Personas a las que se le ha predicado, personas que se le ha buscado, pero desde su juventud hasta la vejez han rechazado la salvación del Señor. Se han hecho Cristo creyentes, posiblemente sí, pero no han experimentado ese encuentro personal, transformador con Jesucristo. La siega y el verano eran tiempos clave para la recolección de cosechas en el antiguo Israel. Representan oportunidades de provisión, de sustento, y en este contexto el paso de estos periodos simboliza el final de las oportunidades para el arrepentimiento y la salvación. El lamento del profeta refleja esa realidad de que el tiempo para buscar la ayuda y el favor de Dios ha pasado, sin que el pueblo haya respondido adecuadamente a ese llamado. La declaración "nosotros no hemos sido salvados", que menciona el versículo, enfatiza la desesperanza del pueblo frente al juicio divino que se avecina. Han dejado pasar repetidas advertencias,
oportunidades para arrepentirse y ahora enfrentan las consecuencias de esa desobediencia. Jeremías subraya la severidad del juicio de Dios sobre un pueblo que ha persistido en el pecado, en la idolatría, a pesar de las continuas advertencias y llamados que tuvieron al arrepentimiento. Para nosotros hoy este versículo puede tener varias aplicaciones importantes, porque nos recuerda que debemos valorar el tiempo de gracia que Dios nos da para arrepentirnos y buscar su salvación. No debemos posponer nuestra respuesta a su llamado. Es crucial, mis amados, reconocer nuestras faltas, arrepentirnos a tiempo, buscando la intervención divina antes de que sea demasiado tarde. Deja de ser solamente un Cristo creyente y conviértete. Transfórmate en un cristiano verdadero. Cree en Cristo como Salvador. Comienza a seguir las enseñanzas de Cristo y esfuérzate por vivir como Él. Forma parte de una comunidad de creyentes, la iglesia, participando activamente en la vida de dicha iglesia. Amén. Permite que la fe en Cristo entonces te transforme tu comportamiento, los valores y las prioridades personales. Vaya pasando, por favor, adoración. La conclusión de este mensaje es que, al igual que el pueblo de Judá, hoy también se nos ofrecen múltiples oportunidades para buscar a Dios, para vivir conforme a sus mandamientos. Y es crucial no dejar pasar estas oportunidades, sino responder a ellas a tiempo. Mis amados, este mensaje hoy nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la búsqueda sincera de la salvación. No debemos esperar hasta que sea demasiado tarde para buscar la gracia y el favor de Dios. Porque vos no sabés si mañana tendrás vida. Y como individuos y como comunidad de fe debemos evaluar continuamente nuestra relación con Dios y responder a sus llamados con prontitud y sinceridad. Jeremías 8:20 es un fuerte recordatorio de las consecuencias que tiene la desobediencia y la procrastinación espiritual. Procrastinar, por las dudas te digo, ¿qué significa? Procrastinar es el hábito de retrasar o posponer actividades, tareas o decisiones importantes, a menudo sustituyéndolas por otras menos prioritarias o más placenteras. Debemos, mis amados, mis amadas, aprovechar el tiempo presente para buscar a Dios, arrepentirnos y vivir en su verdad y en su gracia. Hoy podés tomar la mejor decisión, y esta es invitar a Jesús a entrar a tu corazón. Jesús dice allí en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.